Amigos y amigas, regresamos. Unos días tarde, sí lo acepto, pero aquí estamos con todas las energías para analizar una de esas obras maestras que ha dejado el cine a lo largo de la historia. Antes que nada les doy la bienvenida. Como les comenté anteriormente, en esta ocasión solo los acompañaré yo y bueno, solamente espero que disfruten el capítulo. Hace más o menos un mes les conté un poco sobre la biografía de Zendaya y finalizando les hice el spoiler del próximo análisis que llega justo en estos momentos. Se trata de la película Ran de Akira Kurosawa, la primera producción que analizaremos del cine oriental, que por supuesto tenía que ser de uno de sus mejores directores, así que sin decir más, iniciamos. Bienvenidos a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Ran es una película, como ya dije, dirigida por el maestro Akira Kurosawa. Estrenada en 1985, marcó la última gran etapa del director japonés y terminó de colocarlo en el podio de los mejores directores de la historia. La creación de esta película demoró alrededor de 10 años, por una parte debido a la poca financiación que recibió el director y por otra debido a todo el detalle con el que el director quería realizarla, lo que lo llevó a investigar desde la forma de vestir hasta la forma en que se desenvolvían las familias en la época en que se desarrolla la película. Pero, ¿de qué trata? Ran cuenta la historia del poderoso señor Hidetora, un rey que decide abdicar y repartir sus dominios entre sus 3 hijos, sin saber que la ambición por el poder causará una batalla entre ellos que los llevará a todos a la perdición. Ran recibió un premio Oscar a Mejor Vestuario y nominaciones a los premios de la Academia de diferentes países como Italia con el premio David de Donatello, Francia con el premio César y Reino Unido con los premios BAFTA. Pero para entender la genialidad de esta película es necesario que primero hablemos de la genialidad de su director, así que vamos a ello. Dirección. Para iniciar con esta sección y especialmente para quienes no conocen o conocen poco de Akira Kurosawa, quiero mencionar algunas de las características planteadas en su obra. Lo primero es algo que es muy común, me refiero a que los directores realmente buenos, o al menos los que han marcado diferencia y han dejado un legado, son completamente perfeccionistas y obsesivos con sus obras. Kurosawa no fue una excepción, siempre buscaba el mayor realismo en sus escenas, desde la parte actoral hasta la visual, y siendo completamente honesto, lo lograba, pero su perfeccionismo no quedaba ahí, porque el guión lo preparaba con mucha antelación y se apegaba completamente a él. De hecho, como era pintor, realizaba sus propios storyboards y los llevaba a la cámara tal y como los había pintado. Mismo ángulo, misma iluminación, mismos movimientos de cámara, simplemente todo un maestro. Ahora bien, en relación a la temática de sus obras, Kurosawa mantenía 2 puntos específicos en la mayoría de ellas. El primer punto es que sus obras se enfocan en los personajes y la forma en que viven las situaciones, permitiendo un análisis profundo de las condiciones que los hacen humanos y los llevan a avanzar a través de la historia. Esto lo vemos en películas como Rashomon y Yojimbo. Y el segundo punto es que sus obras tienen influencia de la historia japonesa e intentan representarla de la manera más realista posible, pero también tienen influencia del mundo de Occidente, lo que las hace ser obras que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entender y sentir como propia. Por ejemplo, Los 7 Samuráis e Ikiru. Con esto dicho, podemos centrarnos en Ran, porque en ella se presentan varias de las características que ya les mencioné. Por ejemplo, antes dije que su obra obtiene cierta influencia de la historia japonesa, pues esta película Ran está ambientada en los años de guerra civil japonesa dada entre 1468 y 1615, denominado como Sengoku Hidai. Pero también les mencioné que su obra obtiene influencia del mundo occidental, pues esta película está basada en la obra El Rey Lear de Shakespeare, pero regresamos a Japón, porque también está basada en
una leyenda japonesa llamada Moto Motonari, solo que de una forma un poco retorcida. ¿A qué me refiero? A que en Moto Motonari, los hijos del señor feudal, rey, jefe, como sea que lo quieran llamar, son la viva imagen de la virtud, de la bondad, de los buenos actos, mientras que en Ran, los hijos son completamente lo opuesto. De hecho, según el propio Kurosawa, al hacer esta película, él pensó en lo que pudo pasar en Moto Motonari si los hijos no hubieran sido tan buenos. Ahora bien, esto solo fue el inicio, porque la visión del director poco a poco fue creciendo y eventualmente él mismo se dio cuenta del potencial que tenía la historia, un potencial que culminó en una de las características de su obra, el análisis de la condición humana. En esta ocasión, según el propio Kurosawa, vista desde la perspectiva de los dioses del budismo y el dios del cristianismo y centrada en la forma en que el ser humano siempre se deja llevar por los mismos patrones absurdos de comportamiento, o sea, la guerra, la muerte y la venganza. De hecho, si pensamos en la traducción de Ran, el título de la película, es una palabra que reúne todos estos puntos: caos. Hasta el momento se puede entender lo que buscaba el director, pero es que esta película fue pensada en muchos más aspectos y por eso algunas otras características del cine de Kurosawa se expanden a los demás elementos de la película, como el que analizaremos ahora mismo. Guión y desarrollo de personaje. Antes de empezar, debo decirlo, el guión de esta película es genial. La construcción y desarrollo de personajes es algo que se ve muy poco hoy en día, y lo mejor de todo es que es muy fácil de analizar para un estudiante o alguien que sabe del tema. De hecho, les recomiendo algo: si están interesados en aprender de cine, tomen un libro, lean un poco de teoría de guión y luego pongan en práctica lo leído viendo esta película. Les aseguro que si después de leer aún tenían dudas sobre algún concepto, con Ran podrán aclararlas. Pero bueno, ahora sí, entremos de lleno al tema. Lo primero que hay que aclarar sobre el guión es que está basado en El Rey Lear, ya lo había dicho, una obra de Shakespeare que cuenta la historia de un rey que tiene 3 hijas. De esas 3 hijas, solamente una lo ama, mientras que las otras solo quieren su poder. Por un acto impulsivo repudia a la hija que lo quiere y le deja su reino a su primogénita, pero esta, al sentirse poderosa, lo destierra. Cuando es desterrada, el rey va a pedirle refugio a su segunda hija, pero esta lo rechaza por haber dejado el reino a su hermano, y como si esto fuera poco, decide iniciar una guerra política para hacerse con el poder del reino. El rey tiene como última opción acudir con la hija que había repudiado anteriormente y ella lo acepta, pero queda en medio de la guerra política de sus hermanas y es asesinada. Al ver a la única hija que realmente lo amaba muerta, el rey muere de dolor. Si ya vieron la película podrán darse cuenta que es prácticamente la misma historia, solo que un poco más épica y sin tomar tanto en cuenta la política, pero todo lo demás es, a grandes rasgos, lo mismo: el rey, sus hijos, la batalla por el reino y el final trágico. Ahora, el Rey Lear, por medio de sus personajes, aborda temas relacionados con la vejez, la soledad y la ingratitud, pero Kurosawa se toma el trabajo de profundizar muchísimo en esos temas, utilizando la locura de los personajes a través de escenas en las que se los muestra llegando a ella, los hijos bajo influencia de sus esposas o mujeres y el rey bajo la influencia de su propia conciencia o mente. De hecho, las escenas del rey llegando a la locura son las más claras, porque se lo muestra en una especie de batalla interna materializada en alucinaciones y en el descenso hacia lo más bajo de su propia vida. Siguiendo con el tema de los personajes, en Ran podemos encontrar dos que son muy importantes, porque muestran y refuerzan el bien y el mal de Hidetora, el personaje principal. En teoría del guión, a estos personajes se les llama personajes de contraste, y cabe decir que fueron agregados por Kurosawa para la película, o sea que no vienen de la obra de Shakespeare. Estos personajes son Suu y Shunumaru. Suu, la hija de uno de los reyes a los que Hidetora asesinó, funciona como muestra de la paz y la función de la religión en un mundo de guerra, dos elementos que Hidetora
Hidetora no considera sino hasta el final de la película al ver a su hijo asesinado. Shunumaru, por su parte, es el mal que Hidetora tiene reprimido o encerrado, ese mal que constantemente lo atormenta y que de hecho lo lleva a estar completamente solo. Pero otro personaje que es importante es el personaje del bufón, porque fácilmente se puede deducir que llegado a un punto en la película, este personaje realmente deja de existir y permanece solamente en la mente de Hidetora, tanto como una especie de alucinación que le evita la soledad, como una especie de conciencia que le dice todo lo que ha hecho y expresa la forma en que se siente, como una especie de ángel guardián que en ocasiones lo salva de la muerte. Como pueden escuchar e incluso ver si ya vieron la película, estos personajes son los más interpretativos, ya que todos los demás expresan la condición humana que les mencionaba antes, esa condición destructiva y malvada del ser humano, pero Kurosawa trataba de expresarlo desde la perspectiva de los diferentes dioses existentes en las diferentes culturas, y por eso la película y el guión en general tiene referencias o similitudes con la Biblia, como la parábola del hijo pródigo, referencias o similitudes cuasi bíblicas como el descenso a los infiernos en la Divina Comedia, y referencias o similitudes al budismo como el camino de la iluminación de Buda. Todas estas referencias y similitudes le aportan diferentes capas a todos y cada uno de los personajes. Además, funcionan como elemento de su desarrollo y permiten un mayor entendimiento de lo que Kurosawa quería plasmar. Creo que decirlo está de más, pero recomiendo completamente el estudio a profundidad de este guión. Terminado este punto, es momento de avanzar con elementos un poco más técnicos y vamos a tomarlos desde el más superficial o sencillo hasta el más profundo y representativo, así que comencemos. Diseño de sonido. No es ningún gusto para mí decir que el diseño de sonido de Ran es bastante básico, pero dejando de lado un par de aspectos importantes, debo ser honesto y lo es. De hecho, diría que es la banda sonora más sencilla de Kurosawa, pero eso no le quita su genialidad, sobre todo por lo que les comenté hace unos momentos. Hay dos aspectos que hacen que tanto las composiciones de Toru Takemitsu como los sonidos de la película hagan un diseño sonoro completamente fabuloso. El primer aspecto lo podemos notar en la banda sonora y tiene que ver con la evolución de los instrumentos en medio de la película, los cuales se agregan conforme va avanzando la trama. Así, mientras el personaje va creciendo en su forma de pensar, los instrumentos van agregándose poco a poco, iniciando, por ejemplo, con una simple percusión y culminando con toda la orquesta tocando al unísono. Curiosamente, hay dos momentos en que la película rompe esta evolución. La batalla principal, en la que a pesar de estar a mitad de la película, la orquesta completa hace su aparición aportando epicidad y movimiento, y la última escena en la que Shunumaru se queda completamente solo, lo cual, como ya les dije, representaba que todo el avance hacia la bondad que Hidetora había tenido desaparece al ser consumido por la soledad causada por la maldad de sus propios actos. En esta escena, a pesar de estar al final de la película, se regresa al uso de un solo instrumento, lo cual aporta el dramatismo y tristeza generada por la tragedia de la historia. El segundo aspecto no está relacionado directamente con la banda sonora, sino con el uso de la música en la película, la cual en su mayoría queda en segundo plano, ya que aquí los sonidos de la naturaleza son los que realmente hacen un papel importante al sonar en primer plano mientras los personajes sufren, mostrando la forma en la que la vida continúa a pesar de lo que suceda a su alrededor. Este aspecto se puede encontrar en muchas de las películas de Kurosawa y es uno de sus principales factores diferenciales, ya que lo más común es encontrar películas en las que se utiliza música, diálogos o incluso el silencio total para simplemente hacer notar la tristeza de los personajes, mientras que Kurosawa omite todo esto y utiliza la naturaleza como un aspecto poético e incluso onírico. Estos dos aspectos, como les dije, son sencillos pero dicientes. Ahora subiremos un poco más el nivel y analizaremos la fotografía. Cinematografía. A
A pesar de aumentar el nivel, la fotografía de Ran sigue siendo de lo más sencillo de analizar, y para eso nuevamente hay que tomar en cuenta algunas características del cine de Kurosawa. La primera es el uso de lentes teleobjetivos que permiten que los lugares lejanos parezcan más cercanos y por tanto más grandes de lo que en realidad son. Por eso podemos ver que las montañas, murallas y castillos tienen un gran tamaño y pareciera que están muy cerca de los personajes, cuando en realidad las distancias son muy grandes. Adicional a esto, Kurosawa también prefería los lentes teleobjetivos porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones, más naturales y coherentes con las situaciones que se presentaban en la película. La segunda característica de Kurosawa que se puede notar es el uso de varias cámaras al mismo tiempo. Esto lo realizaba para disminuir el tiempo de rodaje y sobre todo el presupuesto de la película. Curiosamente, aunque el uso de varias cámaras permitiría realizar planos más cerrados, en Ran esto no sucede, ya que en la mayor parte de las casi 3 horas que dura la película se utilizan planos generales con la finalidad de reforzar el histrionismo de los actores. La tercera y última característica es el uso de sus conocimientos sobre pintura y dibujo. Por medio de ellos, el mismo Kurosawa realizaba sus storyboards y los hacía tal y como los iba a presentar en la película, con los mismos planos, ángulos e incluso intentaba representar los movimientos que realizaría la cámara, un hecho que normalmente se indica justo en el momento del rodaje. Si recuerdan, al inicio del capítulo les hablé de la obsesión y el perfeccionismo que tenía este director, y creería que la fotografía de Ran es el mejor ejemplo para dejar esto claro, pero el nivel obsesivo de Kurosawa rompió sus límites y lo hizo ser nominado a Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario en los Oscar. ¿Quieren saber por qué? Aquí las razones. Diseño artístico. Fueron más de 10 años los que Kurosawa destinó para la creación de Ran. Por eso el diseño artístico, que requiere de miles de cuidados y puntos específicos, está totalmente perfeccionado y es el punto más fuerte de la película. Como les decía, el arte aquí tiene muchos significados y los encontramos en la escenografía, colorimetría, incluso en la simbología que se puede observar en la película. Pero vamos por partes. Lo más claro que se puede observar es el uso característico y diferencial de los colores sobre los personajes. Cada uno de ellos tiene un color que representa su personalidad o su futuro en la historia. Por ejemplo, el hijo mayor de Hidetora viste con el color amarillo. Este color representa cobardía e indecisión, características que su personaje tiene al permitirse ser influenciado por las palabras malvadas de su esposa y por huir y rendirse en la guerra. El hijo de medio, por su parte, utiliza el color rojo. Este color es comúnmente utilizado en las religiones como la representación del mal, y este personaje cumple con dicha característica, ya que es el que inicia la batalla y se deja llevar por el resentimiento. El hijo menor utiliza el azul, un color relacionado con la bondad que expresa la forma de ser de este personaje con su padre y demás personas. Y finalmente, el propio Hidetora, desde el inicio de la película, es mostrado con vestimentas blancas, las cuales se refieren tanto a la neutralidad en que se encuentra al repartir las tierras a sus hijos, como a la paz a la que intenta dirigirse el personaje con el pasar de la película. En relación a la escenografía, Kurosawa siempre utilizaba el clima y la naturaleza como un elemento que hablara cuando los personajes estuvieran en silencio. En Ran, el clima lo podemos relacionar con las sensaciones y, al igual que los colores, con la forma de ser de los personajes. Por ejemplo, en los momentos en que el bien o la calma predomina, podemos notar que el clima es soleado, pero también lo notamos cuando muestran al hijo menor de Hidetora y sus tierras. Todo lo contrario ocurre cuando es de noche, está lloviendo o está nublado, ya que es en esos momentos en los que suceden los peores hechos, como el destierro de Hidetora de casa de su hijo mayor, la infidelidad del hijo de en medio y la batalla principal. De hecho, las tierras de estos hijos siempre permanecen nubladas, y teniendo esto en cuenta, Kurosawa nos decía que algo malo iba a pasar cuando apuntaba la cámara al cielo y nos mostraba las nubes tapando al sol.
Por último, la simbología presentada en elementos como banderas, telones, esculturas, marcas en paredes, armas utilizadas, escrituras e incluso medios de transporte como caballos están relacionadas con creencias budistas. No soy un experto en el tema, pero los principales símbolos que pude observar e interpretar fueron el del sol y la luna en la bandera de Hidetora. Como les dije antes, el día soleado representa la bondad y la noche la maldad. Por esto, en la bandera del rey se encuentran el sol y la luna, lo que se puede interpretar como un equilibrio o balance entre el bien y el mal. Y ya que hablo de banderas, es necesario decir que la perteneciente a cada hijo tiene franjas o líneas que indican su estatus en la familia. El primer hijo tiene 1, el segundo 2 y el último 3. No es un símbolo religioso, pero cuenta para el entendimiento de la película. Otro símbolo que pude notar fue el de la flor de loto puesta en la corona de espigas que le hace el bufón a Hidetora. La flor de loto en el budismo representa la pureza de las personas y en la película no hace sino indicar implícitamente el destino hacia el que se dirige el rey. Ya para terminar, otro símbolo budista que hace presencia en la película es el arco y la flecha, los cuales representan la vida y las intenciones que tiene cada uno de los personajes. De hecho, este símbolo es explicado en la película por el propio Hidetora al decirles que las flechas, o sea, las intenciones de los personajes, serán mucho más fuertes únicamente si permanecen unidos. El arte está pensado a detalle. Kurosawa utilizó sus conocimientos en pintura para esto y creería que lo único que pasó por alto es que muchas personas, y me incluyo, no conocen las simbologías ni los significados de algunos aspectos de diversas religiones, pero aún así se entiende la razón de su uso, así como se entiende la razón por la que Kurosawa se esmeró tanto en incluirlo y en decir que la película tiene como fin mostrar la condición malvada del ser humano, pero también, según palabras del propio director, que el mundo no va a cambiar a menos que nosotros, como seres humanos, cambiemos nuestra propia naturaleza y exorcicemos el mal que vive en nosotros mismos a través de un autoconocimiento que nos lleve a la purificación e iluminación, así como ocurrió con Hidetora al final de la película. Datos curiosos. Vamos llegando al final del capítulo y es momento de contarles un par de cosas de lo sucedido en detrás de cámara y lo que vivieron los miembros del equipo de trabajo mientras se rodaba la película. Número 1. Para el rodaje de la película, Kurosawa hizo construir de cero el castillo donde se da la batalla principal. Por motivos de imagen, exigió que esto se realizara en el monte Fuji y justo en medio del rodaje, a pesar del presupuesto invertido en la creación del mismo, decidió quemarlo por completo. Número 2. En RAN se utilizaron alrededor de 1400 extras para quienes el propio Kurosawa diseñó 1400 armaduras. Además, se utilizaron 200 caballos de los cuales hubo que importar al menos 50 de Estados Unidos. Número 3. En medio del rodaje de la película, Kurosawa sufrió la muerte de su esposa y en vez de tomarse un largo tiempo para guardarle luto y respeto, solamente pausó las filmaciones durante un día y posteriormente regresó a dirigir. Con estos datos curiosos terminamos el capítulo y solo me queda agradecerles por permanecer aquí a pesar de la demora de publicación. No se pierdan el próximo análisis en el que estaremos dándole la bienvenida a los nuevos integrantes del Amanecer del Cine y seguiremos con la temática del cine oriental. Espero hayan disfrutado del análisis de hoy y que hayan conocido sobre el maestro Akira Kurosawa. Recuerden que si quieren saber datos más específicos pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como El Amanecer del Cine. No olviden suscribirse a su plataforma preferida desde la que nos escuchan. Estamos disponibles en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Evox y muchas más. Interactúen con nuestras preguntas y dejen sus opiniones en los comentarios. Nuevamente les agradezco por estar aquí y siempre recuérdenlo, nosotros somos El Amanecer del Cine. Hasta la próxima.